Pensar. Bien, perfecto. Buenas noches. Hoy día es 21 de noviembre y vamos comenzando con nuestro último taller de este ciclo de talleres que desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Chile, hemos organizado en este eh, segundo semestre de 2024. Ya venimos con algunas sesiones, cuatro sesiones, esta es la quinta, y tratará de política nacional de seguridad y salud en el trabajo, algunos aportes sindicales, ¿no? Para la salud de los y las trabajadoras. Eh, Anteriormente hemos tenido sesiones que han eh, abordado el tema de la libertad sindical, de la negociación colectiva ramal, de la violencia en el trabajo, herramientas inteligencia artificial aplicada al mundo sindical. Y hoy día hablamos de un tema que, en mi opinión, en nuestra opinión, eh, es muy importante porque yo hablo aquí, digamos, a nombre del programa TES, ¿no? Que es el organizador de esta escuela, que es el programa Trabajo, Empleo, Equidad y Salud. Y para nosotros el tema es muy importante, eso de la salud de los trabajadores, pero yo siento que a veces es un poco marginalizado, ¿no? Digamos, en el quehacer, digamos, de la política pública, pero también en el quehacer sindical, ¿no? Muchas veces siento, haciendo actividades con los trabajadores, que los temas de salud y seguridad se quedan siempre como en un rinconcito. ¿M? Entonces es bueno con este taller poder dar algún insumo, ¿no? Para poder estimular una reflexión dentro del movimiento sindical respecto de la salud de los y las trabajadoras, qué pasa en los lugares de trabajo y qué acciones, ¿no? Se pueden hacer. Comenzar a pensar sobre esto, qué podemos hacer en nuestro trabajo diario para fortalecer, ¿no? la protección de la salud y seguridad en el trabajo. Entonces, ahora, justamente con esta clase, insomma, yo quiero un poco invitarlos eh, a reflexionar, reflexionar sobre algunos aspectos del sistema de seguridad y salud en el trabajo en Chile, algunos, porque esto daría para una sesión gigantesca, pero eh, tomaré algunos ejemplos. Y además conocer la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que es una realidad ya desde hace bastante tiempo en Chile, desde hace 8 años, que es importante conocer sobre esta, reflexionar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, yo veo que tenemos algunas personas que están conectadas y no sé si Sofía o la otra quieren un poco presentarse, así, para un poco saber, ¿no? Quiénes somos, quiénes estamos aquí conectados. Mm, no sé si pueden aprender su micrófono, nombre, apellido, qué organización pertenecen. Buenas Bueno, o tardes. si no, Sofía, dime. Días. Estou acompanhando algumas charlas de Flaxo. Eu sou estudante de Direito e me gusta muito a área de trabalho e eu quero exercer a profissão. Muchas gracias. Ok, ma tú entonces estás hablando desde Brasil, ¿o no? Sí, 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 Ah, sí, qué gusto enorme, Sofía. Bueno, sí. interactuaremos con gusto. Y bueno, entonces, cualquier duda tú me dices, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿qué me gustaría hacer acá? En un comienzo, un primer acercamiento al panorama de lo que es el sistema del seguro chileno de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Después una mirada a lo que es, lo que ha sido la política nacional de salud y seguridad del trabajo, ¿no? Y algunos datos para reflexionar, ¿m? Algunos datitos para encender un poco la ampolleta y reflexionar. Entonces, el estímulo inicial para esta clase es
el siguiente, ¿no? Estos son los datos de una encuesta que se hace en Chile periódicamente, una encuesta de la Dirección del Trabajo, se llama ENCLA, ¿no? Encuesta de caracterización laboral. Esta es la última ENCLA disponible que es del 2019. ¿M? Hay un dato que siempre la ENCLA recoge, que es un poco, trata de mirar en qué nivel se toman las decisiones sobre prevención de riesgos laborales, salud y seguridad, ¿no? Entonces vemos que normalmente, la mayoría de las veces, las decisiones en estos temas se toman a nivel gerencial, ¿no? Con un 67%, casi 70%. Los trabajadores, es decir, en este caso el nivel operativo, ¿no? Los trabajadores manuales, ¿no? Solo un 10%. ¿M? Esto significa que quien decide sobre prevención de riesgo y salud de los trabajadores en Chile normalmente son los gerentes. ¿M? Los trabajadores cuentan muy poco en este tipo de decisiones. ¿M? Y esto es una lástima porque al final cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo estamos hablando del cuerpo, del cerebro, del bienestar, de la vida, ¿no? De la vida concreta, ¿no? De trabajadores y trabajadoras. Y eso debiera ser entonces un esquema con una proporción mucho más equilibrada, ¿no? En un mundo ideal, también los trabajadores deberían aportar de manera mucho más contundente, ¿no? A estos temas. Y un poco el objetivo, ¿no? De esta charla va un poco en ese sentido, un poco dirigiéndome a lo que son trabajadores y dirigentes sindicales. Oh, un poco el actual sistema vigente en Chile, ¿no? ¿Cuál es la ley que regula los asuntos de seguridad y salud en el trabajo en Chile? En Chile tenemos la ley 16744, ¿no? Que es una ley del año 1968, ya eh, está a cumplir, digamos, 60 años, ¿no? Eh, del año 68 y establece algunas cosas, ¿no? Se llama justamente la ley del seguro social obligatorio, ¿no? Sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque básicamente establece que en Chile existe un seguro obligatorio específico, ¿no? En materia de salud de los trabajadores, ¿no? Que es un seguro distinto de otros seguros sociales, como puede ser el seguro de salud común, ¿no? Que sea FONASA y SAPRE, o el tema de jubilación, que son la AFP, ¿no? Entonces existe este seguro dedicado específicamente a atender los temas de enfermedad y es de cargo al empleador, es decir, el empleador cotiza, ¿no? Y de esta manera incorpora a sus trabajadores a los beneficios del seguro. Tiene un carácter solidario porque es un seguro que garantiza, digamos, que todas las prestaciones sean iguales para todos los que están dentro del seguro, ¿m? Sin importar si tú vienes de una pequeña empresa, o de una gran empresa, o de un sector minero, o del sector servicio, digamos, eso no importa. Si tú estás dentro del seguro y accedes a las prestaciones son iguales para todos, ¿no? Y cubre prestaciones médicas y subsidios, ¿no? Y además contempla algunos mecanismos para la prevención de riesgos dentro de la empresa. Y este será uno de los puntos, este último, donde pondré más atención en mi charla. Así como, junto con mecanismos de prevención, también un sistema de fiscalización en los lugares de trabajo. Oh, un poco para explicar qué contingencia cubre el seguro, ¿no? Cuando yo hablo, ¿no? de que cubre prestaciones médicas y subsidios, ¿no? Eh, concretamente, ¿de qué estamos hablando? De que cubre todas las lesiones que provienen de accidentes, ¿no? Del trabajo o del trayecto, ¿ok? Y también las enfermedades profesionales, es aquellas enfermedades causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo. ¿No? En Chile la definición de enfermedad profesional, ahí la reporto, es muy clara y muy estricta porque define la enfermedad profesional como aquella que tiene un vínculo directo, ¿no? Eh, con el trabajo, con el lugar de trabajo, con la tarea, ¿no? que el trabajador lleva a cabo, ¿no?
Y además, claro, y para estos casos, ¿no?, de accidentes y enfermedades profesionales, bueno, el seguro otorga atención médica, subsidio por incapacidad temporal, indemnización por discapacidad parcial, pensión de invalidez, pensión de supervivencia también a los familiares en caso de muerte, ¿no?, del afiliado, ¿no? Estas son un poco las prestaciones que otorga la ley y el seguro. Es interesante notar una cosa que, como decía antes, esta es una ley del año 1968 y a la fecha no ha conocido grandes cambios, ¿no? Esto es algo interesante a poner sobre la mesa porque respecto de otros eh, ámbitos de la seguridad social, como la salud común o las pensiones, eh, a diferencia de ellos, este se ha quedado bastante intacto, ¿no? Sabemos que el tema de la salud común ha cambiado muchísimo, ¿no? Las reformas de fines de los años 70, inicio de los años 80 de la dictadura abrieron el espacio para el sistema privado de salud, la aseguración privada, y así como la reforma de la previsión social dio espacio a la AFP y a la cuenta de ahorro individualizada, ¿no? Esto es un poco la... Al contrario, en materia de salud ocupacional no hubo cambios tan radicales, ¿no? O un actor fundamental de este, ¿no? ¿Quién gestiona, ¿no?, todo esto? Obviamente el Estado en conjunto con los organismos administradores del seguro, que son una institución, digamos, que tiene un estatus híbrido, ¿no? No es una institución estatal, ¿no? Son estas instituciones, ¿no? El ISL, la H, la Mutual de Seguridad y el IST, ¿no? La Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, el IST, que es el Instituto de Seguridad del Trabajo, y el ISL, que es el Instituto de Seguridad Laboral. Bueno, estos son organismos que son eh, digamos, sin fine de lucro, ¿no? Pero que no son estatales, ¿no? Y hacen toda una labor eh, importante. Y es interesante ir a ver en la historia, ¿no?, cómo fueron presentados, ¿no?, estos organismos administradores del seguro. Esto es el discurso que el presidente de la República Chilena de la época, el presidente Frei, hacía en el año 66 presentando un poco al Congreso Nacional el proyecto, ¿no?, de ley que estableció después la ley 16744. Bueno, en este mensaje, ¿no?, el presidente aclaraba algunos caracteres específicos, ¿no?, de este organismo, ¿no? Decían, estos organismos serán administrados paritariamente por representantes de los empleadores y de los trabajadores, porque efectivamente formalmente, ¿no?, estas mutualidades tienen en su directorio, ¿no?, una representación paritaria de trabajadores y de empleadores. Y de esta manera, dice, permitirá una efectiva participación del pueblo organizado en la dirección de esta estructura administrativa. Y entonces serán estructuras que introducirán un elemento humanizador en la relación entre el individuo y el organismo destinado a otorgar su prestación de seguridad social, ¿no? Entonces se hacía mucho hincapié desde un inicio en esta ley en que la participación de los trabajadores fuera muy importante para el buen funcionamiento, ¿no?, de estos mecanismos. Y una pregunta interesante que dejo ahí para lo que también verán este video más adelante es justamente esto. ¿Qué pasa con esto? ¿De verdad los trabajadores son parte tan participante, ¿no?, de estos temas, de estos, los organismos administradores los consideran de verdad en sus gestiones? ¿Conocen sus representantes en la Asociación Chilena o en el IST o en la Mutual de Seguridad? ¿No? Estos preguntas que es útil hacerse porque justamente el espíritu inicial hacía mucho hincapié, ¿no?, en esto de la, de la participación. Entonces, estos son los organismos que administran el seguro, que hacen todas las tareas necesarias a la hora de cumplir, ¿no?, con las prestaciones del seguro, con definir si una enfermedad o un accidente son atribuibles al trabajo o no, etcétera, etcétera, ¿no?
Y este seguro, para ver datos actualizados, ¿no? Para preguntarnos de verdad de cuánta gente estamos hablando, cuál es el tamaño, ¿no? De, un poco la magnitud, ¿no? De este seguro. Bueno, nosotros vemos que según los últimos datos de la suceso de la Superintendencia de Seguridad Social, el seguro de la ley 16744 cubre el 79% de la fuerza laboral chilena, ¿no? Estamos alcanzando a unos 7 millones y 200 mil personas más o menos, que representa justamente un 79%. Existe, como vemos en la dinámica temporal, ¿no? A partir de 2015, existe siempre como un delta que no se afilia, ¿no? Que está fuera de la cobertura. Y es, obviamente, en gran parte la gran pregunta, ¿no? Del mercado laboral chileno, ¿no? ¿Qué pasa con el trabajo informal, ¿no? Trabajadores que no están, no trabajan en una empresa con contrato laboral, ¿no es cierto? Vemos que en el año, entre el año 2019 y 2020 sí hubo un fuerte crecimiento. ¿Por qué? Porque una ley, que ahora no me recuerdo el nombre, debe ser la 21133, pero no estoy seguro, pero incorporó los trabajadores a un horario, ¿no? En el seguro, mediante el mecanismo de la declaración de renta. Pero todavía sigue alguien, ¿no? Un buen 20% que está fuera de la cobertura del seguro. Y además, si miramos la columnita del año 2023, vemos también un poco el tamaño de los organismos administradores que antes le presentaba, ¿no? Entonces, tenemos con un 40% en azul la Asociación Chilena, que es, digamos, la mutual más grande, seguida por la Mutual de Seguridad 22%, más chiquitito es el IST, con menos presencia, digamos 7%, y un 21% es el ISL, que es un poco, podríamos decir, el organismo administrador público, entre comillas, ¿no? Porque es estatal, dependiente directamente del Ministerio del Trabajo. Eh, Algo importante que volverá en esta clase es que entre los varios caracteres, ¿no? de este seguro hay que, también como lo decía antes, junto con las prestaciones médicas, ¿no? Ex post, entonces, si yo tengo un accidente, ¿no? Entonces, prestaciones más curativas. Bueno, existe también una dimensión preventiva, ¿no? Del seguro. Obviamente, siendo un seguro, la dimensión preventiva es solamente, digamos, è menor, ¿no? È menor respecto per un segundo que tengo, per un secondo, per- per, eh, ok, perdonen, había una pequeña cosa familiar aquí. Em, entonces, claramente decía, la dimensión preventiva es menos contundente respecto a la dimensión más protectora, ¿no? Pero sí algo existe. Y justamente la ley contempla la existencia de tres herramientas, ¿no? Para garantizar una acción preventiva en los lugares de trabajo. Uno es la existencia de reglamentos de higiene y seguridad, que son documentos, ¿no? Donde uno pone un poco cuáles son justamente las normas que rigen dentro de la empresa respecto de estos temas. Los comités paritarios de higiene y seguridad, ¿no? Que esta es una instancia participativa eh, que es obligatorio conformar en toda aquella empresa con más de 25 trabajadores, ¿no? El comité paritario es una institución que merece, sí, una reflexión, más ratito la podemos hacer, ¿no? Porque justamente es una institución donde se sientan juntos representantes de trabajadores, tres,
junto con tres suplentes, y representantes de la empresa, tres, ¿no? Junto con tres suplentes. Entonces, se trata de un comité que está abogado a supervisar dentro de cada empresa estos temas. Las decisiones que se toman dentro del comité paritario son vinculantes para la empresa, entonces, y tiene poder, varias funciones, ¿no? Tiene función de investigar los accidentes de trabajo, inspeccionar los lugares de trabajo, promover la difusión, ¿no? de medidas de seguridad y salud, proponer medidas de seguridad y salud, eh, fomentar, digamos, la difusión y la capacitación entre los trabajadores de estos temas. ¿M? Y en la empresa con más de 100 trabajadores, entonces aquella más grande, sí, es obligatorio conformar, ¿no? Departamentos de prevención de riesgo, ¿no? Entonces, instancias más formalizadas, compuestas por técnicos, expertos en materia de prevención, higiene y seguridad, ¿no? Que con una presencia constante todos los días, ¿no? En la empresa, que pueden supervisar y concentrar toda la tarea, ¿no? de seguridad en conjunto, ¿no? con el comité paritario, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿no? que quiero dejar ahí es si en sus empresas conocen, ¿no? estos instrumentos, porque a veces, como veremos, hay desconocimiento, ¿no? Respecto de estos temas. Muchas veces me ha tocado ir a terreno, entrevistar trabajadores para hacer estudios y desconocer, ¿no? Quiénes son los representantes del comité paritario, no saber si existe un reglamento de higiene y seguridad, no saber si existe un departamento de prevención de riesgo, ¿no? Entonces son cosas que a veces se desconocen, ¿no? O por desconocimiento de uno o por falta de acción, ¿no? De estas instancias. Veamos un poco aquí. Justamente. A este propósito le traigo otro número, otra tabla, que siempre desde la ENCLA, que anteriormente cité, y que trata de poner algunos números a este problema, ¿no? A este desconocimiento. La ENCLA en el 2019 dice que casi prácticamente el 60% de la empresa cuenta con comité paritario de higiene y seguridad, ¿no? 60% de la empresa que debería tener comité paritario, ¿eh? Eh, cuentan con. Significa que hay un 40% de empresas que debería tener comité paritario que no tiene comité paritario, ¿no? De repente los números ya a esta altura no son así, son distintos, pero esto habla de que hay una buena parte de las empresas chilenas que no cuenta con este instrumento, ¿no? Que como veíamos tiene bastante importancia. Y si vamos a desglosar este dato por tamaño de empresa, es interesante ver que en la grande empresa donde estos instrumentos preventivos son más presentes, mientras que en la mediana y pequeña empresa el panorama es más problemático. Si miramos, por ejemplo, a la fila intermedia del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, CPHS, veremos que claro, un 90% de la gran empresa están, mientras el porcentaje baja con un 66% en la mediana empresa y un 43% en la pequeña empresa, ¿no? Esa pequeña empresa con más de 25 trabajadores es un lugar donde hay muy poco comité paritario, ¿no? Lo que implica que hay menos, digamos, uno supone que hay mucha menos actividad preventiva, ¿no? Y, y entonces hay condiciones peores, ¿no? De seguridad e higiene en general para la salud de los trabajadores. Además, si nosotros tratamos de salir un poco de los números, ¿no? Porque tampoco hay muchos datos en Chile sobre los comités paritarios, eh, si tratamos de mirar más cualitativamente el panorama, bueno, nos encontramos con un panorama bastante problemático en el ámbito de los comités paritarios, ¿no? Nosotros desde Flaxo en el año 2019 hicimos un estudio cualitativo en el rubro de la construcción, justamente para mirar qué pasaba con los comités paritarios de ese sector.
Y el panorama que nos restituyó la investigación fue un panorama donde los comités paritarios sí existían, pero con fuertes problemas de efectividad, ¿no? Eran eh, comités paritarios bastante poco presentes, poco poderosos, poco valorados por los trabajadores de la faena y que sobre todo tenía un problema, que era un comité que desde arriba estaba, como dice ahí la cita, ¿no? Hay un rayado de cancha, ¿no? En lo que puede o no puede hacer un comité paritario. Y las empresas nos decían, nosotros preferimos comité paritario colaborativos, ¿no? Que sean que colaboren, ¿no? Con las empresas y que no tomen un cariz, un matiz más, digamos, reivindicativo o conflictivo, lo que de cierta manera a los ojos de los trabajadores se tornaba en algo problemático porque significaba que el comité paritario no hacía mucho, no llevaba adelante los intereses de los trabajadores. Insomma, esto es un poco muy de manera resumida los resultados de ese estudio que está, digamos, en nuestra página web y se puede volver a eh, mirar. Entonces, hay, del punto de vista preventivo, seguramente, algunos problemas, ¿no? En materia, por parte de esta ley. Y de hecho, esto será uno de los puntos, es uno de los puntos que está sobre la mesa y que eh, debería ser, digamos, ha recibido en los últimos años bastante consenso y debería ser un punto a reformar próximamente, ¿no? Después de eso podemos hablar más profusamente después. Junto con esto, con esta estructura, ¿no? Bueno, la, la seguridad y salud del trabajo chileno cuenta con un nuevo instrumento. ¿M? Esta es la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Esta es la portada de la Política Nacional de los últimos, recién aprobada, recién, digamos, eh, reevaluada y modificada. Después le contaré bien el proceso. Entonces, válida para el año 2024 hasta el año 2028. ¿Qué es la política nacional? Bueno, es un instrumento que funciona un poco como trasfondo, ¿no? de esta ley. Es una política que fue impulsada a partir del año 2016, un texto muy amplio que contiene los principios, los objetivos, los ámbitos de acción, las responsabilidades y los compromisos de los actores en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y funciona de manera, funciona como justamente pensando en un escenario de teatro, ¿no? Como un trasfondo para que la ley actúe. Entonces, da directrices, ¿no? Para mejorar la implementación de la ley o también para sugerir modificaciones, ¿no? A la ley eh, actual que como veremos se están dando justamente en este periodo. Entonces, aquí también me gustaría preguntarle, ¿no? Si conocen este texto y si conocen, ¿no? La historia de este texto, porque ha sido bastante, muy interesante, ahora lo vamos a recorrer. eh, y es algo que, de alguna manera, aun siendo un texto de una política nacional, entonces dentro hay cosas bien genéricas y generales, entonces eh, no hay cosa concreta, digamos, no compromiso concreto, pero sí tiene las grandes directrices que deberían dirigir la acción de los distintos actores, ¿no? Del panorama de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, empleadores, trabajadores, Estado y organismo administrador. Entonces, aquí deberíamos tener como el grande marco teórico, ¿no? Que nos da luces sobre qué queremos con la salud y seguridad en el trabajo en este país, ¿no? Este es un texto que se puede encontrar aquí en el link, en el hipervínculo que pongo ahí abajo, en el sitio web de la Subsecretaría de Previsión Social, ¿no? Y como decía,
la historia de cómo llegamos a Chile, cómo Chile llegó a esta política nacional, es muy interesante. Y se la voy a contar porque vale la pena saberlo, ¿no? Todo nace, ¿no? Como muchas veces pasa en temas de salud y seguridad, pasa después de un evento catastrófico. ¿M? Chile en el agosto de 2010, conoció justamente un evento bastante traumático, que fue el derrumbe de la mina San José. ¿M? En el norte de Chile, una mina se derrumbó y 33 trabajadores quedaron atrapados bajo tierra, ¿no? A profundidad gigantesca, ahora no me recuerdo a cuántos metros bajo tierra, incomunicados con el resto del mundo. Ahí en la foto, ¿no? Dejo algunos recuerdos, ¿no? De esa experiencia, el billete que llegó a un cierto punto, eh, lo intento para perforar la tierra y después cómo se logró, ¿no? Fue una emoción, ¿no? Nacional muy fuerte, fue un hito bastante importante desde el punto de vista también emotivo, ¿no? Bueno, no obstante, claro, logramos rescatar a los 33 mineros. Bueno, hay algo ahí que quedó muy problemático, ¿no? Y lo relata en su palabra el otro hora secretario de la OIT, Juan Somavía, que era también chileno. Y Somavía decía, ojo, está bien que logramos rescatar a los 33 mineros, pero el comienzo de esta dramática historia es que los mineros quedan atrapados porque las medidas de seguridad eran insuficientes. No nos podemos olvidar de eso, ¿no? Entonces, ese evento traumático viene como a despertar un poco, ¿no? A encender la alarma en el país de que había problemas, ¿no? Había que revisar, digamos, toda la estructura, todo el funcionamiento del sistema de salud y seguridad del trabajo en Chile porque eso era de la mina San José era la punta de un iceberg, ¿no? De algo más grave. Por eso se conformaron comisiones, ¿no? De estudio, de discusión. Hubo la CUT, ¿no? La Central Unitaria de Trabajadores, conformó una comisión entre dirigentes sindicales y expertos en materia de seguridad y salud de los trabajadores que salieron con un documento. Eh, el presidente de la época, ¿no? Sebastián Piñera, llamó, conformó una comisión asesora presidencial para la seguridad del trabajo que emitió después eh, un documento. En fin, hubo toda una serie de iniciativas que se llevaron a cabo para estudiar, reflexionar y repensar, ¿no? Este ámbito. Y lo que concluyeron todas estas, pues, lo que podemos decir es que se hizo evidente que era necesaria una reforma. Y aquí los puntos esenciales, los puntos críticos esenciales, está resumido aquí en ese artículo, lo tomo desde un artículo del año 2012 de María Carolina Vargas, ¿no? Abogada laboralista, que justamente escribió un artículo sobre reforma al sistema chileno de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, la Vargas decía básicamente que el sistema actual es insuficiente y se requiere fortalecer y enfatizar el tema preventivo y no el curativo. Había que intervenir en la fiscalización porque había grandes debilidades. Eh, Había falta de recursos para las instituciones, ¿no? Para que pudiesen cumplir con sus cometidos de manera eficiente y de calidad, sobre todo las instituciones fiscalizadoras, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Dirección del Trabajo, Ceremi, ¿no? Serna-Geomin, todo lo que es fiscalización acá en materia de seguridad y salud en el trabajo. La normativa está disgregada y desactualizada, ¿no? Una normativa antigua ligada a otro paradigma productivo. El tema de la enfermedad profesional, que después veremos, ¿no? Hay subregistro, ¿no? De siniestralidad y de enfermedades profesionales. Hay baja participación sindical en negociación colectiva, no sé, todo este énfasis en la participación que veíamos antes en la ley 16744 es problemática. Y en general las condiciones del mercado laboral chileno son
desfavorable para tener una seguridad de salud en el trabajo a la altura, ¿no? Moderna y eficiente. Entonces, gran disparidad de salario, jornada de trabajo extensa, alta rotación, condiciones extremas de trabajo, presiones por medio de productividad, ¿no? Entonces, lo que son las relaciones laborales, ¿no? Problemáticas en materia de tema de asimetría, ¿no? De trabajadores y empresas. En base a esto, ¿no? En el año 2012, Chile, eh, digamos, ratifica en 2011 y entra en vigencia en el 2012 el convenio 187 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que es un convenio importante porque convenio internacional que entonces obliga, un poco lo empuja y obliga a los países adherentes, ¿no? A desarrollar una política de salud y seguridad del trabajo, un sistema, un programa nacional. ¿M? Y es un convenio que entonces mediante estos instrumentos quiere fijar, aclarar los derechos, las responsabilidades y los deberes, ¿no? Bien definido entre los distintos actores, ¿no? ¿Qué derechos tiene el trabajador? ¿Qué responsabilidades y deberes tiene la entidad empleadora, etcétera, ¿no? Pero un convenio que, haciendo eso, hace hincapié en un punto, que es el principio de la prevención, ¿no? Como le decía, la prevención, ¿no? Como principio inspirador de toda acción en materia de seguridad y salud en el trabajo. Eh, de hecho, voy un poco a la definición, un poco, ¿no? Para aclarar, ¿no? ¿Qué entiende el convenio 187 con estos términos? Bueno, Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo es un instrumento, ¿no? Que tendrá por objeto prevenir los accidentes y daños para la salud, ¿no? Consecuencia del trabajo, reduciendo al mínimo la causa de los riesgos, ¿no? Entonces, la política tiene un fuerte énfasis preventivo, ¿ya? No intervengamos después del problema, una vez que el problema se haya manifestado y el trabajador haya quedado entonces accidentado o enfermo, ¿no? Sino que intervengamos antes, removiendo las causas, ¿no? De los riesgos. Y es interesante porque aquí lo puse en cursiva, eh, que esta política, dice la OIT, debe ser elaborada en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, ¿no? No debe ser un texto escrito por algún iluminado del gobierno de turno, ¿no? Sino que debe ser un texto discutido, reflexionado, elaborado mediante un proceso participativo. El programa nacional igual, el programa nacional es, que es otro instrumento contemplado en el convenio 187, el programa nacional es instrumento que debería bajar a la realidad con metas, tiempos, medidas de verificación, ¿no? Eh, la línea base de la política nacional, ¿no? Entonces, eh, eh, hay objetivos, plazos, prioridades, medios de acción, cosas a evaluar, ¿no? Debe ser entonces el instrumento que concreta, ¿no? Toda la buena palabra contenida en la política. Y después está el sistema nacional. Y también, perdona, también el programa hay que elaborarlo de manera tripartita. ¿M? Y el Sistema Nacional de Salud y Seguridad es, en este sentido, la infraestructura legal e institucional que es el marco en que opera la política y el programa. Entonces veamos en Chile, ¿no? Cuando hablamos de sistema de salud y seguridad en el trabajo, nosotros entendemos entonces que tenemos un panorama muy complejo, ¿no? Diría un bosque muy populado, ¿no? Con mucha vegetación, porque Chile tiene un sistema, en mi opinión, y en la opinión también comparada, muy desarrollado en materia de salud y seguridad en el trabajo. Porque por parte estatal vemos aquí algunas de las instituciones implicadas en materia de salud y seguridad. Y vemos entonces por parte estatal
que está la presencia del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con su subsecretaría, la Superintendencia de Seguridad Social, Suceso, el ISL, la Dirección del Trabajo, el CENSE, Chile Valora para los temas de certificación de competencia, la Comisión Económica Nacional, la Ceremi del Trabajo, ¿no? El Ministerio de Salud, a su vez, cuenta con, con varias subsecretarías, con el departamento, dentro de la Subsecretaría de Salud Pública está el Departamento de Salud Ocupacional, están las Seremi de Salud que tienen que fiscalizar, ¿no? En los lugares de trabajo, el Instituto de Salud Pública, que es el laboratorio nacional, ¿no? De referencia para temas de salud ocupacional. Después tenemos otros servicios ligados a otros ministerios, que son Sernagiomín para temas de minería, la Dirección General, ¿no? Directemar de la Marina Mercante, ¿no? Para temas más portuarios. En fin, y hay muchas más instituciones ligadas, ¿no? A eso. Está también el ámbito de los expertos, porque como veíamos, tenemos a la H, la MUSEC, el IST, que son los organismos administradores privados, ¿no? del seguro, pero también están otros los gremios, ¿no? De los expertos dedicados a estos temas. Entonces, el Colegio de Prevención de Riesgos, de Prevencionistas de Riesgos, la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, la Sociedad Chilena de Ergonomía, etcétera, 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 ¿no? Entonces, son como instituciones que a la hora de hacer leyes, aplicar leyes, hacer decretos, discutir decretos, modificaciones, etcétera, cuentan, ¿no? Y además hay toda instituciones de diálogo social, ¿no? En Chile es fuerte sobre esta materia, se ha instalado toda una serie de instancias de diálogo social a partir del Comité de Ministros para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que reúne un poco a todos los ministerios, ¿no? A todos los ministros implicados con la salud y seguridad en el trabajo, un Consejo Superior Laboral, que es el gran consejo tripartito que ve temas laborales y entonces algo también de materia de salud y seguridad, el Consejo Consultivo para la Seguridad y Salud, donde están presentes representantes de empleadores, de trabajadores y de expertos, que sin embargo es solo consultivo, ¿no? Y varias mesas locales, nacionales, sectoriales, donde se discuten de manera tripartita justamente algunos asuntos de seguridad y salud. En fin, hay una armazón institucional muy importante, ¿no? Respecto a otro país, a mí me tocó hablar con expertos de otro lado y todos destacan, ¿no? Eh, el detalle, ¿no? de estas y la amplitud de esta institucionalidad. Y junto con la institucionalidad también hay todo el tema de la legislación, ¿no? Que se acompaña, que regula. Y entonces en Chile, en estas materias, tenemos claramente la constitución política que habla de estos temas, el Código del Trabajo, ¿no? Sobre todo con el 184, el Código Sanitario, la Ley 16744, Decreto 109, el Decreto 54, que ahora fue reformado en 44, el Decreto 594, en fin, ahí también a nivel normativo hay una serie de leyes, decretos y de todo tipo, muy amplio, ¿no? Entonces, digamos que el sistema de seguridad sobre el trabajo es poderoso, hay mucho, compuesto por muchas cosas, muy complejo, ¿no? De hecho, es muy difícil también a veces coordinar todas estas instancias, pero bueno, la política quiere un poco ordenar y dirigir, ¿no? Inspirar la acción de este entramado, ¿no? De este sistema de salud y seguridad en el trabajo. ¿Mm? Em, a ver, para seguir, antes decía que la política fue elaborada, tiene que ser elaborada según la OIT en consulta, de manera participativa, ¿no? En consulta con las organizaciones. Y de hecho, aquí le pongo un poco un diagrama que saqué desde justamente el sitio de la Subsecretaría de Previsión Social, que cuenta rápidamente un poco el historial de cómo se generó esta política nacional, ¿no? Entonces, en el año 2011 ya hubo ratificación del convenio. En el 2015 en Chile se comenzó la elaboración de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante un trabajo participativo con seminarios, reuniones tripartitas a lo largo de todo Chile. ¿M? Y que desembocó en el año 2016 en la aprobación del Decreto Supremo 47, que fue la primera política nacional en salud y seguridad de Chile, ¿no? Con el segundo gobierno de Michelle Bachelet. El actual gobierno ha impulsado el mejoramiento de los estándares laborales y
ha impulsado la revisión de esta primera versión de la política, una actualización, ¿no? Entonces, este trabajo de actualización comenzó el año pasado, en el año 2023, ¿no? Eh, Mediante un trabajo de talleres tripartitos regionales, ¿ya? Que convocaban actores estatales, o representantes de empleadores y representantes de trabajadores y trabajadoras, ¿no? En cada región. Entonces hubo taller regional en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en Copiapó, en La Serena, etcétera, etcétera, ¿no? Y tras este trabajo de consulta tripartita, ¿no? Se presentó un documento y ahora, recién, este año, en el año 2024, se publicó el decreto número 2 que actualiza la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ya? Y justamente también ahora estamos en la fase, por lo menos están, en la fase de actualización del Programa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que debiera ser justamente, como le explicaba antes, este documento estratégico que baja a terreno las indicaciones del programa. ¿Mm? Espero que sea todo claro. Esto es una visión muy rápida del proceso. Si van al sitio de la subsecretaría, ahí pueden encontrar materiales que documentan este proceso, también el proceso histórico del año 2014-2015, ¿no? Que fue muy rico, eh, con reuniones tripartitas, en fin, ahí pueden encontrar los materiales y los informes correspondientes. Para poner el foco en la nueva versión, ¿no? Durante algunos datos, ¿no? Para documentar de que efectivamente fue un proceso que por lo menos a nivel formal efectivamente fue participativo, ¿no? Durante los meses de abril y mayo se realizaron talleres regionales en las 16 regiones del país, participaron 518 personas, un 31% eran del estamento empleador, un 32% del representante de trabajadores y un 35% del representante del Estado. Después de esta primera vuelta de talleres, se dio una segunda vuelta de talleres de manera virtual, siempre en las 16 regiones, donde se recogieron observaciones, precisiones y comentarios a un borrador inicial que se había elaborado. Entonces, en esta fase participaron 427 personas, eh, y ahí está un poco la participación, ¿no? Se ve que en la segunda ronda la mayoría fueron representantes del Estado a participar, mucho menos fueron los actores sociales, ¿no? 23% solo de trabajadores y un 11% solo de empleadores. Entonces, es importante aquí preguntarse si ustedes fueron parte, ¿no? De este proceso, conocieron este proceso, porque estas son información que yo extraigo desde el sitio, ¿no? de la Subsecretaría de Previsión Social, que es el lugar que organizó, ¿no? y supervisó todo este proceso. Pero es interesante preguntarse si realmente estos procesos bajan, ¿no? A nivel local, si bajan a las organizaciones sindicales, si las organizaciones sindicales se sienten convocadas y participan de verdad a este tipo de instancias. Porque yo tengo la impresión de que muchas veces hablamos con mucha facilidad de diálogo social, de la importancia del tripartismo, pero a veces se reduce a algo muy, muy formal. ¿M? Pero bueno, esto queda ahí como pregunta para la reflexión. Y entonces, tenemos aquí, llegamos, ¿no? En el abril, mayo de este año a tener el texto actualizado de la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Ahora me gustaría dar una mirada, ¿no? A este texto para un poco eh, descubrir qué tiene, ¿no? Eh, Porque yo creo que es importante estos documentos leérselo y ver si de verdad responden como dirigentes sindicales a nuestras exigencias, a las exigencias de nuestras organizaciones, a nuestro petitorio, si impactan, ¿no? de verdad en nuestras necesidades, ¿no?
Y entonces hay una parte muy importante de de este texto que es la primera parte, que son los principios, ¿no? Esta política fija los principios esenciales, ¿no? De la política de seguridad en el trabajo. Un primero punto es el respeto a la vida e integridad física y psicosocial de la persona trabajadora como un derecho fundamental. Esto quiero destacar alguno, pero no voy a pasar a todos los principios porque sería demasiado largo, pero me fijo en tres puntos fundamentalmente. Un primero esto, ¿no? Se considera el respeto a la vida, integridad física y psicosocial del trabajador como derecho fundamental. Y esto implica, ¿no? Siendo derecho fundamental, implica que la entidad empleadora y los organismos públicos y privados implementen medidas concretas en los lugares de trabajo con el objeto de proteger efectivamente la dignidad de los trabajadores, ¿no? De la persona trabajadora y garantizar a la persona trabajadora el respeto de su integridad física y psicosocial, incluido ambiente laboral libre de discriminación, violencia y acoso, ¿no? Entonces, ese tema del derecho fundamental yo lo encuentro importante. ¿Por qué? Porque pone claramente las responsabilidades en su lugar, ¿no? Entonces, si hay un derecho, claramente alguien tiene que actuar para que este derecho se pueda cumplir, ¿no es cierto? Entonces aquí se llama a la acción de entidades estatales y entidades empleadoras, ¿no? Punto número dos, que a mí me interesa, es esto, de que en materia de salud y seguridad hay que tener un enfoque preventivo. ¿M? A través de la gestión de los riesgos y el entorno de trabajo. Y esto del enfoque preventivo, yo vuelvo a esto porque de repente no estamos muy acostumbrados a ello. Esto implica que la protección, que la prevención de los riesgos laborales debe estar, debe ser considerado por sobre la protección de los riesgos laborales. Aquí hay una diferencia que es importante, ¿no? Entre prevención y protección. ¿Por qué? Porque con protección entendemos, digamos, todas aquellas acciones que vienen después, ¿m? Una vez que el problema se haya manifestado, como decía antes, ¿no? Cuando el daño se haya producido. Prevención implica ir a eliminar las causas, ¿no? Eh, y entonces, según esta política, el enfoque preventivo debe primar respecto de un enfoque protector, ¿no? Y esto desde el diseño de los sistemas productivos, desde el diseño de los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, las empresas deberían considerar tema preventivo a la hora de diseñar su organización del trabajo, priorizando la eliminación o el control de los riesgos en el origen, ¿no? O en la fuente, ¿no? Eh, para garantizar entorno de trabajo seguro y saludable. Y esto entonces implica no solo un trabajo inicial, ¿no? De las empresas, implica un trabajo constante, dice el texto de la política, un trabajo día a día, ¿no? Para garantizar que este enfoque preventivo sea efectivo, sea real, ¿no? Y esto implica entonces que se haga en cada lugar de trabajo una adecuada identificación de los peligros y evaluación de los riesgos laborales, que se haga un diseño y ejecución de un programa para prevenir o mitigar los riesgos laborales, un control de la actividad planificada, una revisión de los indicadores propuestos. Y esto, digo estos detalles porque lamentablemente, por lo que es mi conocimiento, ¿no? Del mundo del trabajo y de la salud en Chile, muchas veces estas actividades no se llevan a cabo. Me gustaría solo que reflexionaran un poco, ¿no? Respecto de si efectivamente se lleva a cabo en sus empresas, ¿no? Una adecuada identificación de los peligros, una evaluación de los riesgos laborales. ¿Quién la hace en sus empresas? ¿No? Porque muchas veces son actividades que de repente no se hacen o se hacen por medio de un asesor en prevención de riesgo que de repente no informa, el trabajador muchas veces ni siquiera sabe, ¿no? No están entonces involucrados en este tipo de actividades y no son entonces partícipes, ¿no? De este tipo de problemática. Y en ese sentido se desligan. ¿M? Lo que
encuentro como algo muy, muy problemático. Tercer punto que quiero destacar de esta política es el punto 6, que es el punto de la participación y diálogo social. O sea, uno de los puntos esenciales de esta política, uno de los principios, dice relación con la importancia de que los trabajadores participen en estos asuntos, junto con la entidad empleadora, junto con las instituciones estatales, y etcétera, ¿no? En esta dinámica de diálogo social. Entonces aquí le voy a leer concretamente lo que dice este punto, ¿no? Porque eh, los órganos del Estado, dice, garantizarán instancia y mecanismos de participación y de diálogo social a la persona trabajadora, entidad empleadora, en la gestión, regulación y supervisión de la seguridad y salud en el trabajo. La participación y el diálogo social deberán promoverse a nivel nacional, regional, local, ¿no? Con criterios de proporcionalidad, representatividad, enfoque de género, regularidad, continuidad, eh, y entonces poner en marcha procesos efectivos, pertinentes, regulares, representativos, ¿no? Eh, Las conclusiones de estos diálogos serán debidamente ponderadas en la creación de normativas, políticas, programas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Estos son temas importantes entonces. Espera un segundo que tengo otro asunto aquí. Entonces, ¿entienden la importancia del punto? Y en la última línea se dice también otra cosa. Que se promoverá, digamos, esta política promoverá que en la negociación colectiva se puedan incluir buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces pone énfasis también en un instrumento que es la negociación colectiva, que es entonces la acción autónoma y bipartita de los actores laborales, ¿no? Y que termina con convenios o contratos de trabajo, ¿no? Ellos dicen en este texto de la política nacional que la negociación colectiva debiera empujar. Y esto es un punto importante porque justamente más ratito veremos qué hace la negociación colectiva en materia de salud y seguridad en el trabajo. Entonces yo aquí lo invito, ¿no? A reflexionar sobre estos tres puntos, solo sobre estos tres puntos. También el resto son importantes, pero para no ampliar demasiado la reflexión, ¿no? En nuestros lugares de trabajo sentimos que la seguridad y salud es un derecho fundamental. eh, Existe un enfoque preventivo, ¿no? Sobre esta materia en nuestro día a día. Eh, la participación y el diálogo social se fomentan. ¿Cómo? ¿No? Existen muchas experiencias. Ya antes veíamos el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, pero en Chile no existe solo el Comité Paritario, digamos. Existen también otras instancias que pueden ser informales, ¿no? Como por ejemplo mesas que se construyen, ¿no? Ayer estaba, por ejemplo, en un conversatorio con trabajadores y me contaban que en algunas empresas se han conformado con el tiempo mesas de conversación y discusión sobre asuntos de seguridad y salud. Bueno, estas son instancias no más informales que nacen a pedido, y que tienen una duración más o menos larga, funciones más o menos claras, pero sí pueden existir, ¿no? Eh, Así como otro mecanismo de participación. En Chile también tenemos, sí, el Comité de Aplicación del Protocolo de Riesgos Psicosociales, que desde el año pasado rige, ¿no? El CALSM. Bueno, ese protocolo implica, pide explícitamente la conformación de un comité de aplicación en la empresa donde también tienen que sentarse representantes de trabajadores, ¿no? Entonces, estas instancias no sirven. ¿Qué hacen los sindicatos, las organizaciones sindicales sobre esta materia? Yo creo que estas son todas preguntas que nos sirven un poco para darle una vuelta, ¿no? Y ver que de repente necesitamos como organizaciones sindicales darle más fuerza a estos temas. Em, Entrando en otra parte de este texto, a mí me gustaría, el texto es largo, porque como veíamos tiene objetivos, ámbito de acción, responsabilidad y compromisos. A mí me gustaría
así, leer con ustedes una parte de los compromisos, ¿no? Porque la entidad empleadora han contraído algunos compromisos para los próximos 5 años y que como ven, aquí son algunos solo, no son 11 en total, pero le pongo una muestra. Y en el punto número 2, justamente se dice, ¿no? Nos comprometemos a integrar la seguridad y salud en el trabajo en todos los niveles jerárquicos de la empresa, en todas las actividades de la empresa, promoviendo una cultura preventiva, ¿no? Entonces lo adquirieron también como compromiso, ¿no? Considerando la seguridad y salud como un derecho fundamental, ahí vuelve, ¿no? El tema del derecho fundamental, ¿no? Entonces ahí hay como una lógica dentro de esta política que es recogida por los mismos empleadores. Y al punto 11 promover y participar en instancias de diálogo social en materia de seguridad y salud, ¿no? Entonces hay un compromiso ahí. Entonces hay que ver, ¿no? Nosotros como dirigentes deberíamos ir ahí viendo, ¿de verdad es así? ¿Se cumple este compromiso? ¿De verdad están creando espacios efectivos, ¿no? de participación y diálogo social? Y el compromiso de los trabajadores. También los trabajadores contrayeron compromisos, ¿no? Todas las partes. Y en los trabajadores, eh, me llama la atención al punto número 4 que dice, trabajadores se comprometen a participar activamente en todas las instancias que se requiera la presencia de la persona trabajadora, en especial aquella referida a la gestión del riesgo psicosocial en el trabajo, ¿no? Comité de aplicación, como decía antes, y en los comités paritarios de higiene y seguridad, ¿no? Entonces hay una participación activa. ¿Y por qué lo subrayo? Porque siempre de toda la actividad que hacemos nosotros en terreno con organizaciones sindicales y trabajadores, bueno, sale que muchas veces esta participación no es tan activa por parte de los trabajadores, ¿no? Muchas veces hay una delegación, hay una pasividad, ¿no? En esperar que otros decidan, otros hagan. ¿M? Y punto número 8, hay un compromiso por promover la incorporación de buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo en la negociación colectiva, ¿no? Y esto se vincula a un discurso que quiero hacerle eh, más, más adelante con algunos datos, ¿no? Entonces, estos son eh, los compromisos que adquirieron la entidad, la representante de trabajadores y trabajadoras. Entonces, sería interesante de nuevo preguntarle, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes tan conscientes de estos compromisos o no? ¿Saben? ¿Ven que se está haciendo? ¿Ven que hay interés por parte de sus organizaciones en fomentar este tipo de compromiso, ¿no? Yo creo que, y si no, será importante activarse, ¿no? Una participación más activa y rellenar estos espacios, ¿no? Eh, por ejemplo, yo sé que hay ejemplos de lugares, de empresas, donde el comité paritario trabaja codo a codo con la organización sindical de la empresa, ¿no? Donde entonces los dirigentes sindicales prestan apoyo a los representantes de trabajadores para desarrollar, ¿no? Para fortalecerlos, ¿no? Y estos son ejemplos muy positivos, ¿no? De cómo un trabajador puede participar activamente, ¿no? Poniendo en conversación estas instancias, ¿no? Y no dejándolas como aisladas, ¿no? Para un fortalecimiento mutuo. Claro que los problemas para las relaciones laborales chilenas son grandes, ¿no? Después podremos verlo, pero claramente es un ámbito muy problemático eso del desequilibrio. Entonces muchas veces los trabajadores cuentan. Nosotros como representantes de trabajadores, claro, estamos ahí sentados, pero no tenemos la capacitación o la posibilidad, el poder, ¿no? De realmente decidir. ¿Por qué? Porque quien decide, como veíamos en la primera lámina, es la empresa, ¿no? Que hace pesar su poder, ¿no? A la hora de decidir. Entonces muchas veces se dan instancias donde toda esta participación no puede ser activa, ¿no? Por un tema de distribución de poder. Entonces, sulla 1912, yo quiero saber si hay alguna pregunta aquí en, entre los asistentes, porque si no voy adelante y, y presento algunos datos y algunas reflexiones, ¿no?
Bueno, em, después de todo este recorrido, ¿no? Donde de manera muy somera, ¿no? Hemos presentado un poco lo que es el sistema nacional y los caracteres esenciales de la política nacional de salud y seguridad. Bueno, quiero traer aquí algunos datos, ¿no? Para reflexionar, porque muchas veces los datos estimulan mucho más la reflexión, ¿no? ¿Qué pasa concretamente? Aquí traigo algunos datos sobre accidentes de trabajo, sobre enfermedades profesionales y sobre la acción sindical en salud y seguridad en Chile. Los datos últimos a disposición, ¿no? Cada abril la Superintendencia de Seguridad Social, Suceso, libera los datos actualizados en materia de salud y seguridad en el trabajo. Una serie de estadísticas que permiten tener más o menos el pulso, ¿no? Ya durante la presentación le he presentado cosas provenientes de esos informes de este abril 2024. Pero en materia de accidentes del trabajo, bueno, nosotros vemos, por lo menos los datos nos dicen que en Chile, en el año 2023, eh, hubo 207.000, más de 207.000 accidentes del trabajo y de trayecto, ¿no? Aquí están ambos. Los accidentes de trayecto representaron el 28% del total. La mayoría, el 72%, fueron accidentes del trabajo. Nosotros sabemos que ¿no? Cuando hay un accidente, el trabajador tiene que presentar una DIAT, ¿no? Una denuncia para accidente del trabajo y esa después hay que, el organismo administrador la califica, ¿no? Y dice, esto sí fue efectivamente accidente del trabajo o de trayecto o no. Entonces, en caso de que sí, uno acceda a los beneficios del seguro. En caso de que no, el trabajador deberá acceder a otro tipo de protección de su salud, ¿no? Pero entonces, 207.000, lo que es un dato igual importante. Vemos que una cierta disminución, ¿no? Partiendo del año 2015, pero comparando con el 2015, pero igual 207.000 accidentes son mucho, ¿no? Si hacemos la división por día, implica muchísimo. Ahora no soy bueno en matemática, pero pues, que en Chile mucha gente, muchos trabajadores y trabajadoras sufren un accidente todos los días, ¿no? En el lugar de trabajo, huyendo al trabajo, volviendo al trabajo, ¿no? Entonces, un dato eh, eh, so, importante a tener en cuenta, ¿no? Porque normalmente son cosas que eh, nosotros en el día a día tendemos a olvidar porque tenemos una cantidad de información gigantesca, cosas que pasan, el trajín diario, ¿no? Nos hace olvidar una realidad, ¿no? De que hay muchísimos accidentes día a día, que muchas veces son accidentes que dejan el trabajador en la casa con problemas, con secuelas, ¿no? Entonces, con traumas, ¿no? Entonces, esto es algo que dice que algo no está bien, ¿no? Y de hecho, uno de los objetivos de la Política Nacional de Salud y Seguridad es tender un poco al cero accidentes, ¿no? Idealmente. Y si miramos esto en materia de tasa, entonces con porcentaje, vemos que efectivamente entre el año 2015 y el año 2023 hubo una baja, ¿no? Actualmente los accidentes del trabajo representan el 2,6%, la tasa del 2,6%. Y los accidentes de trayecto son un 1%. Y vemos que en el año 2015 la tasa de accidentes del trabajo era 3,7, entonces hubo una sensible baja. Pero yo lo invito también a pensar que estas son estadísticas que se basan en documentación formal y todo el resto, siempre por lo que son la
conversaciones, las actividades que hacemos con trabajadores, ¿no? Durante nuestros estudios, seminarios, etcétera. Bueno, lo que también tenemos que reportar es que muchas veces los trabajadores cuentan que los accidentes del trabajo también a veces se esconden. Hay maneras, hay mecanismos para disfrazar, ¿no? Los accidentes del trabajo, accidentes que deberían ser el trabajo y que no se denuncian. Eh, y entonces hay seguramente una serie de eventos, de accidentes que no se registran en la cosa, ¿no? Un subregistro, ¿no? Entonces esto igual hay que pensarlo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, porque agrava aún más el panorama. Aquí tengo un dato, una lámina que encuentro que es muy importante porque tiene dos gráficos. En el de más arriba, ¿no? Tenemos el gráfico que tiene que ver con accidente del trabajo, ¿no? Y grafica cuántos, de todas las denuncias que se hacen, cuántas efectivamente, concretamente, se califican como accidente del trabajo y trayecto, ¿no? Entonces ven, por ejemplo, la última columnita está aquí, ¿no? Donde está mi cursor. En el año 2023, bueno, un 76% de la denuncia de accidentes se calificó como laboral, ¿no? Solo un 24% quedó como común, porque evidentemente no cumplía con los requisitos para ser considerado accidente del trabajo, ¿no? Entonces vemos que un 31% fueron accidentes del trabajo, un 12% accidentes de trayecto, 27% con accidentes de trabajo con alta inmediata, etcétera, etcétera. Pero básicamente, 3 de 4 accidentes se reconocen como accidentes del trabajo, ¿m? O de trayecto. Entonces podríamos decir alto. Alto, sobre todo a la luz de lo que pasa en el segundo gráfico, el de abajo, ¿no? Este donde pongo la flechita, porque es el mismo gráfico, pero aplicado al ámbito de las enfermedades profesionales. Y yo con este gráfico quiero abrir un poco, un pequeño capítulo para hablar de la grave situación que viven las enfermedades profesionales en este país, ¿no? Las cifras del suceso dicen que finalmente solo un 26% de las denuncias de enfermedades profesionales se califica como laboral, ¿no? Es decir, tú puedes tener 100 denuncias de trabajadores que denuncian, tengo una enfermedad profesional, quiero que el sistema me acoja y me cuide. Bueno, el sistema te acoge solo 26, ¿no? Hay un 74% de enfermedades denunciadas, de donde los trabajadores dicen, en mi opinión, esta es una enfermedad provocada por el trabajo. Hay un 74% de estos casos que son rechazados y considerados como enfermedad común, con preexistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Que implica que el trabajador tenga que acudir al sistema de salud común o pagar de su bolsillo para atenderse y solucionar el problema. Y este yo entiendo, en mi opinión, ahí le pongo, ¿no? Para la reflexión una pregunta, ¿no? ¿Qué consideración merecen estos gráficos? Bueno, en mi opinión, es una consideración bastante grave, ¿no? Es una consideración grave porque implica que hay muchas enfermedades que no se califican, ¿no? Y después veremos. Eh, Aquí el dato, entro un poquito más desglosando ese dato, ¿no? Existen en Chile 85.000 denuncias, solo 23.000 son consideradas profesionales. Y si pensamos, ¿no? Ustedes ven ahí el color azul, el color naranjo. El color naranjo es COVID, ¿m? El COVID, enfermedad de COVID, COVID-19 profesional, ¿no? El resto son enfermedades de otro diagnóstico, pueden ser musculoesqueléticos, de salud mental, de temas auditivos, etcétera, 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 todo el resto de patologías. Bueno, entonces si descartamos el tema COVID,
quedan solo 9.465 enfermedades reconocidas como profesionales. Entonces aquí, de nuevo, alguna consideración. Y la tasa de EP, ¿no? Es básicamente de un 0,17. Mirando este gráfico, parece que en Chile nadie se enferma en el trabajo, ¿no? El trabajo no genera enfermedades, contradiciendo un poco todo lo que es la historia, ¿no? De la salud laboral, que es una historia al contrario, caracterizada por la presencia de enfermedades de gran, ¿no? Muy preocupante, problemática, ¿no? Entonces aquí los datos dan para pensar. Una primera cosa es que existieron en el 2023 85.000 denuncias, lo que me parece poco si pensamos a una fuerza laboral de más de 7 millones de personas. 85.000 denuncias, me parece que tenemos que pensar que en Chile se denuncian poco las enfermedades profesionales, no hay mucha denuncia, ¿no? Y además el tema de la calificación, es decir, existe un filtro bastante fuerte, ¿no? Que impide a muchos de acceder al sistema. Claro, existen dificultades, ¿no? Cuando uno habla con los expertos, ponen en el tapete bastantes dificultades, ¿no? Sobre ello. Y una es justamente la definición, como decía antes, de enfermedad profesional, ¿no? Ahí abajo la encuentran. ¿Por qué hay una baja calificación de enfermedades laborales? Porque es difícil establecer de manera directa el vínculo entre el ejercicio del trabajo y la enfermedad, ¿no? Esta vinculación directa, ¿no? Es muy difícil hacerla da un punto de vista médico. ¿M? Pero también, cuando hablo con trabajadores, uno de los grandes problemas que se tienen en cuenta es que existe ahí una relación muy problemática eh, de los organismos administradores que califican, ¿no? Que son juez y parte, ¿no? Del proceso, porque ellos son los que entregan prestaciones pero solo que al mismo tiempo evalúan, ¿no? Ser profesional o no, ¿no? Entonces, claramente para ellos no reconocer una enfermedad profesional implica también un ahorro en su costo de funcionamiento, ¿no? Entonces, muchas veces, o para la empresa también, no denunciar implica que no se tocan las tasas de afiliación, las tasas, digamos, las primas, ¿no? De afiliación de la empresa al organismo administrador. En fin, hay una serie de incentivos bastante perversos que, según los trabajadores, estarían jugando ahí y que explican eh, esta impermeabilidad, ¿no? Del sistema de salud y seguridad chileno hacia el reconocimiento de las enfermedades profesionales. Este es un gráfico que me parece muy importante y que creo que tenemos que aquí verlo bien de manera detallada. Este es siempre un gráfico de la Superintendencia de Seguridad Social. Entonces, y dice lo siguiente, que si nosotros tomamos toda la denuncia y la desglosamos y vemos lo que se ha calificado como laboral o no, desglosándola por enfermedad, entonces miremos cuáles son las enfermedades que han sido reconocidas como profesionales. Bueno, vemos ahí un detalle bastante preocupante. Vemos que hay problemas gravísimos en materia de salud mental, de enfermedades respiratorias y tema de enfermedad de músculo, de problema, de trastorno musculoesquelético. Porque solo el 23% de la denuncia en materia de salud mental ha sido reconocida como salud mental laboral, ¿no? Solo un 16% en el caso de las enfermedades respiratorias y solo un 11% en el caso de los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Entonces implica realmente que muy poco, en estos tres ámbitos,
muy pocos trabajadores han sido reconocidos. Y eso con una realidad donde, al contrario, nosotros sabemos que muchos de los trabajos que se hacen en nuestros sistemas productivos, en nuestras empresas, tienen que ver con la monotonía, la repetitividad, ¿no? Con el esfuerzo físico, ¿no? Que implica entonces trastorno musculoesquelético de la extremidad superior o inferior, exposición a humos o sustancia peligrosa como la sílice, por ejemplo, que implica problemas después respiratorios, o tema ya de salud mental, ¿no? Como en particular desde la época pandémica, ¿no es cierto? Los temas de salud mental han crecido de manera gigantesca. De hecho, las mismas estadísticas dicen que está creciendo el número de enfermedades asociadas a la salud mental, pero todavía son un 23%, ¿no? Eh, y, y sabemos que bueno, desde el COVID en adelante, los temas de malestar mental son al orden del día, ¿no? Hay relatos que lo vinculan también con el tipo de trabajo, ¿no? Con estos nuevos procesos productivos más digitales, con el autoritarismo en los lugares de trabajo, con la violencia, ¿no? De los espacios laborales, en fin, toda una serie de cosas que provocan después problemas como el burnout, el estrés, ¿no? Bueno, esto son todas problemáticas que el sistema no está, digamos, reconociendo. ¿Mm? Entonces esto lo encuentro muy problemático porque implica efectos, impactos muy duros sobre la salud y seguridad de los trabajadores, sobre la condición, ¿no? De salud y seguridad de los trabajadores. Oh, vamos hacia el cierre. ¿Mm? Dado que esta es una pequeña, digamos, pincelada, ¿no? Respecto de algunos datos sobre accidentes y enfermedades, y hemos visto que la situación no es muy positiva, ¿no? Ahora, a propósito de esto, hay que decir que justamente en estos días se ha comenzado eh, hay un mensaje presidencial, se ha puesto en marcha, digamos, el ITER parlamentario para poder justamente reformar la parte de la ley 16744 que regula este asunto de la calificación de las enfermedades profesionales. La idea del presente gobierno es la de sacar eh, la potestad, ¿no? de la calificación de las enfermedades profesionales desde el organismo administrador para entregarlo a una comisión, a comisiones de expertos, ¿no? Independientes y que entonces puedan solucionar esos temas que antes le decía, ¿no? De ser juez y parte, ¿no? del asunto, lo que debería mejorar en los números, se supone. Pero ahora parte, veremos, hay que seguir un poco el proceso eh, eh, parlamentario, cómo se desarrollará en los próximos meses. Pero por lo menos está esta intención y por lo que yo sé, hay organizaciones sindicales que están siguiendo esto y que están ahí pendientes, ¿no? Para que el proyecto de ley que salga sea útil para los trabajadores y que conlleve entonces un mejoramiento de estos números. ¿Mm? Eh, pero junto con ello, quiero un poco revisar eh, qué pasa con la acción sindical, ¿no? En materia de salud y seguridad en el trabajo en Chile. Es decir, ¿qué hacen? ¿No? Hemos visto que la participación es importante, que existe el comité paritario, pero que también existen los sindicatos y que la misma política promueve que la negociación colectiva fortalezca su acción en materia de salud y seguridad en el trabajo. ¿No? ¿Por qué? Porque los convenios y los contratos colectivos que se establecen mediante negociación colectiva podrían fácilmente mejorar las condiciones legales, ¿no? Establecer condiciones más favorables para la seguridad y salud de las empresas, ¿no? Entonces veamos un poco. No hay muchísima evidencia en esta materia en Chile, pero lo que podemos decir es
con esta lámina una primera mirada a, usando los datos de una investigación anterior que se hizo y que tomaba en consideración una muestra de instrumento colectivo que iniciaron vigencia en el año 2011. ¿Mm? Entonces, digamos, estamos hablando de unos 12, 13 años atrás, ¿ya? Y esa investigación decía que las cláusulas ligadas a la seguridad y salud en el trabajo representaban un 37%, ¿no? De esta muestra, ¿no? Muy debajo de la mitad, ¿no? Entonces, eran cláusulas relativamente poco presentes, ¿no? Lo que más aparecía en en la negociación colectiva de la época eran, obviamente, negociación sobre sueldo, ¿no? Aguinaldo, asignación de escolaridad, etcétera. Y después venían lo que eran cláusulas de seguridad y salud. Lo interesante es que yendo a picar más fino, esa cláusula, ¿qué son esas cláusulas de salud y seguridad? ¿Qué estamos entendiendo concretamente? Bueno, en el cuadro de la derecha, ese naranjo, vemos cuáles eran estas cláusulas. ¿Mm? Y vemos que en el año 2011, en los instrumentos colectivos pactados por los sindicatos, el ítem que más aparecía era ropa de trabajo o elemento equipo de protección, ¿no? De manera mayoritaria, con un 70%, seguido por seguro de vida, seguro de salud, etcétera, 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 ¿no? Bono por trabajo nocturno, incentivos, etcétera. Este es un dato problemático y quiero que lo reflexionemos, ¿m? Porque, como les decía, normalmente la negociación colectiva es un instrumento que debería mejorar el piso mínimo establecido por la ley, ¿no? Esto históricamente es la función de la negociación colectiva. No sustituirse a la ley, sino que mejorar lo que la ley establece, según el poder de los actores que están negociando colectivamente. Bueno, con estos resultados detectamos que un importante número de cláusulas, ¿no? Básicamente la negociación colectiva se limita a repetir los contenidos establecidos en la norma vigente sin establecer mejoras o actualizaciones sobre la misma. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque negociar en el contrato colectivo la entrega de trabajo, elemento equipo de protección personal, es repetir lo que ya debiera ser el piso mínimo legal, ¿no? El empleador está obligado a entregar ropa de trabajo adecuada, está obligado a entregar EPP, elemento de protección personal, de calidad para proteger el trabajador. Esto es parte de sus deberes como entidad empleadora, ¿no? Esto lo establece desde eh, la Constitución o desde el Código del Trabajo mismo, del 1884, ¿no? Entonces estamos negociando cosas que ya están en la ley. ¿Y esto implica qué? Implica una debilidad, ¿no? De la acción negociadora. Porque si tú no eres capaz de poner contenidos mayores, ¿no? Mejores, implica que tú eres débil, ¿no? Básicamente. Entonces, tenemos una negociación colectiva que no mejora y además ven, y ahora lo veremos de manera más actualizada, la importancia que tiene en la negociación colectiva en salud y seguridad el tema de los seguros. ¿Ya? Vamos a ver, de hecho, más adelante. Estos son datos que vienen de una pequeña investigación que hicimos para, como ayudando, colaborando con la OIT, en la elaboración de un perfil nacional de salud y seguridad en el trabajo. Junto con un equipo de investigadores estuvimos explorando otra muestra de contratos de instrumentos colectivos negociados para los años 2019 y 2021, entonces algo mucho más actualizado respecto a la lámina anterior. Y lo hicimos en tres distintos sectores. El sector de la industria, que es la primera lámina a la izquierda, el sector de la minería, que es el centro, el sector de los servicios, que es a la derecha. Bueno, ahí vemos que
ahí vemos que algo cambia respecto de, el cuadro anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos sectores la entrega de ropa de trabajo o elementos de equipo de protección personal bajó de incidencia, ¿no? Entonces, solo el 53% en el sector industria, el 42% en la minería y muy alto todavía en el sector servicios, ¿no? Aquí alguna reflexión. Claramente el sector servicios es un sector donde también el nivel de sindicalización es más problemático, donde hay sindicatos más débiles, sabemos, eh, donde la negociación colectiva es más problemática, entonces ahí la debilidad es más relevante. En un sector como la minería, al contrario, donde junto con una organización sindical más poderosa, también hay una historia de cultura de seguridad mucho más fuerte, ¿no? La minería es el sector donde se hacen las mayores inversiones en materia de seguridad y prevención de riesgos, ¿no? Y entonces ahí ya la negociación no necesita mucho negociar estas cosas porque ya están. Pero esto debiera ser igual para todos los sectores, ¿no? Es interesante. Pero sí, si miramos después, ¿no? De ropa de trabajo, elementos de protección personal, vemos el tema del seguro de vida y del seguro de salud, ¿no? De los seguros, que tienen importancia, ¿no? Seguro de salud representa el 64% en la minería, ¿no? Tiene una presencia muy fuerte. En más de la mitad de los contratos colectivos del sector existe esa cláusula. Lo mismo en el sector industria, y un poco menos en el sector de los servicios, pero igual representan algo importante, ¿no? Eh, Después se establecen bonos, ¿no? Por trabajo nocturno, ¿no? La bonificación para trabajar de manera, es decir, te pago un bono si trabajas de noche. Muy fuerte, ven, en el sector industria, con el 71%, ¿no? De presencia en lo. Esto implica algo problemático para la salud y seguridad. Implica que, claramente, tú trabajas de noche, yo te pago. Claramente el trabajador è como incentivado a trabajar de noche, pero el trabajo nocturno sabemos que tiene efectos, impactos importantes en el cuerpo, en el ciclo biológico y en la salud de los trabajadores. Eh, y después otro tipo de prestaciones médicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una presencia, quiero decir, muy fuerte de cláusulas que negocian dinero o bonos poniendo en peligro las condiciones de salud, ¿no? Como el caso del bono por trabajo nocturno, o seguros. Y esto es problemático porque, de nuevo, parece que la negociación colectiva esté yendo en contra un poco de las directrices establecidas por la política nacional, donde se hace mucho énfasis en la prevención, ¿no? Aquí si uno negocia la contratación de seguros, está contratando intervenciones no preventivas, sino que protectoras, ex post, ¿no? Que vienen después del daño, ¿no? Entonces, revelamos aquí también una cierta, digamos, debilidad, ¿no? De los contenidos preventivos. Y una cierta, para volver al tema de los bonos, una cierta tendencia, ¿no? A monetizar, es decir, a poner un precio a ciertas exigencias y derechos a la salud, ¿ya? Porque el bono por trabajo nocturno va en ese sentido. Obviamente un trabajador necesita complementar su sueldo, pero esto lo hace impactando en su salud. Lo mismo por el bono por el trabajo en altura que ven más abajo en el tema de la minería. Es poco, pero igual implica, ¿no? Algo. Entonces, estas son un poco las cosas sobre las cuales quería poner el foco. Entonces, y aquí vamos hacia el cierre, ¿no? De nuestra clase. Yo quería cerrar un poco con esto, ¿no? Hemos visto que es muy importante para eh,
el actual sistema, para la ley 16744 también, y para la política sobre todo nacional, el tema de la participación de los trabajadores en estos asuntos, que se espera, se aspira, ¿no?, a fomentarla desde los años, fines de los años 60. Pero aquí estamos viendo que, bueno, uno, hemos visto anteriormente muy rápidamente, ¿no?, que los comités paritarios son una institución que existe pero es problemática, porque muchas veces no existe o funciona mal. Cuando llegamos a la acción sindical, bueno, vemos que la seguridad y salud en el trabajo es poco presente en la negociación colectiva o es muy débil, de que existe una debilidad de los contenidos preventivos a favor de reivindicaciones más bien indemnizatorias, ¿no?, de indemnización del daño, de reparación del daño, y de que existen cláusulas que podrían considerarse también controversiales, ¿no? Por ejemplo, ya, junto con los bonos que les decía antes del bono de trabajo nocturno, vimos que existen también empresas que negocian bonos para trabajar durante feriados irrenunciables, ¿no? Esos feriados que son irrenunciables, como la Navidad, como un primero de enero, como un primero de mayo, ¿no? Bueno, se negocia en cambio de dinero. Y este es un ceder derecho, pero no solo ceder derecho, es ceder derecho a descanso, ¿no? Entonces, ahí de nuevo, implica algo importante para la salud. Eh, o hay cláusulas que hacen cargo al sindicato de velar por el cumplimiento de los trabajadores en la adecuada utilización de ropa de trabajo y equipos de protección. Es decir, contradecir la normativa básica de este país que hace responsable al empleador de sus asuntos, de entregar ambientes de trabajo saludables. Bueno, muchas veces se hace el sindicato como responsable, ¿no? Que él vele, que él, algo que no debería ser, ¿no? Su acción, ¿no? Entonces, estas son cosas bastante controversiales y que abren espacio para una reflexión. Y entonces, finalmente, lo que podemos ver es que existe en Chile un problema más amplio, ¿no?, de relaciones laborales, ¿no?, de equilibrio entre las partes. Sabemos que hay una simetría profunda, de que el sistema de relaciones laborales impuesto durante la dictadura con el plan laboral de José Piñera y todo su legado, digamos, también cultural, bueno, ha representado un impacto poderosísimo para debilitar, digamos, la parte trabajadora. Y entonces tenemos, se evidencia de estos datos, que existe una participación de trabajadores representativa, entonces de las organizaciones sindicales, que es débil, que no equilibra la voluntad empresarial, entonces un unilateralismo muy marcado. Unilateralismo que se refleja, digamos, reversa, ¿no?, Eh, en materia de salud y seguridad en el trabajo, que implica que entonces los trabajadores no están presentes, ¿no? Volvemos a la lámina número uno de mi clase, que es que las decisiones en salud y seguridad en el trabajo están concentradas en los niveles gerenciales, ¿no?, y no en los trabajadores. Y entonces esto implica, como efecto también perverso, es que es más difícil plantear soluciones distintas y más efectivas para la salud y seguridad del trabajo. ¿Por qué? Porque de esto hablamos cuando hablamos de participación. Los trabajadores tienen experiencia, los trabajadores tienen sabiduría, saben un peligro, lo que no es un peligro, y cuáles serían soluciones útiles, ¿no?, para poder trabajar de manera más segura o sin tener eh, consecuencias o secuelas, ¿no?, en sus cuerpos, en sus mentes. Hacerlo participar implica valorar ese conocimiento y hacer que las soluciones en salud y seguridad sean respondientes a esas exigencias y esos saberes.
pero sin una presencia fuerte, ¿no? Con este unilateralismo, bueno, se hace difícil poder incorporarla. Y esto es en detrimento de la salud y seguridad de los mismos trabajadores. Bueno, yo con esta lámina eh, termino aquí. Yo no sé si alguien de los presentes quiere decir algo o si no, podemos saludarnos y ojalá que estas sean reflexiones que le queden a los dirigentes y dirigentes sindicales. Podemos desde Flaxo, Chile, son reflexiones que nosotros hacemos diariamente, que nos interesa poder difundir. Así que encantados de poder también recibir sus retroalimentaciones, ¿no? Este video estará disponible después en nuestra página web junto con otros videos de las otras sesiones y ahí podrán volver a verlo, difundirlo y tener más tiempo para reflexionar y responder a todas las preguntas un poco que le puse. ¿M? Entonces, eso, sin más, yo no tengo